sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Romanos 6:22 es el versículo que estaremos estudiando en este día. El subtema de este verso es el fin de la redención, el cual dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Notemos dos elementos importantes o dos cosas importantes que nos habla este versículo en relación a la redención. El primero es ser libertados del pecado y segundo, hechos siervos de Dios. Estos dos conceptos o dos procesos son la parte fundamental de lo que es la doctrina de la redención. Cuando una persona compraba un esclavo en los tiempos bíblicos, no compraba el esclavo para dejarlo ir, sino lo compraba para que le sirviera. Y en ese sentido, ese es el concepto de la redención bíblica, donde el Señor nos ha comprado, lo que significa nos ha libertado del pecado, pero para hacernos siervos de Él. Por eso este versículo dice, libertados del pecado, pero hechos siervos de Dios. Sin embargo, los dos tipos de esclavitud tienen consecuencias eternas. El permanecer siendo esclavos del pecado nos va a traer muerte, pero el convertirnos en siervos del Señor nos va a llevar por un proceso de santificación y el fin de la redención es la vida eterna. Ese es el fin de la redención. Como todo proceso que el Señor nos da en esta tierra, siempre el fin va a ser otorgarnos la vida eterna, otorgarnos una comunión, una relación con Él por toda la eternidad. Y el proceso de la santificación es precisamente ese concepto, hechos siervos de Dios. Santidad o santificación significa ser apartados del mundo o ser sacados del mundo para hacernos siervos de Dios, para apartarnos para Dios, para hacer una función, un encargo de parte del Señor y cumplir la misión. Al final, esa es la razón por la cual venimos a la tierra. No venimos a la tierra para deleitarnos en una vida egoísta, en una vida llena de placeres y buscar solamente lo terrenal, sino que el Señor nos envió a esta tierra con una misión, con un propósito espiritual, divino, que la mayoría de la gente no lo conoce, está bloqueada, por lo tanto no lo ejecuta en su vida. Éxodo 7:16 nos da el concepto de, en el fondo, está diciendo lo mismo que el versículo base de Romanos 6:22. Dice el versículo de Éxodo 7:16. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Está hablando por medio de Moisés a Faraón. Faraón significa el príncipe de Egipto y Egipto representa al mundo. Faraón representa al enemigo. Y el profeta Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo
para que me sirva en el desierto. El desierto es esta tierra. Esta tierra es el desierto, es el probatorio, es el lugar donde es un enlace de un tiempo en el cual tenemos que ser probados para poder recibir la tierra prometida, la cual es el reino de Dios. Pero aquí están los dos conceptos. Deja ir a mi pueblo, o sea, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No es para que nosotros sigamos una vida pecaminosa, sino pues no sería verdaderamente una libertad. A veces hay gente que viene al Señor a buscar simplemente favores, a buscar que les solucione los problemas. A veces se acercan al Señor porque están en una crisis muy severa, familiar, de enfermedad, económica, qué sé yo. Tal vez ya están muy desesperados en la vida y entonces en la búsqueda de las soluciones encuentran que el Señor puede eh, ayudarles a salir del problema y buscan al Señor con ese sentido, pero en realidad no quieren un compromiso con el Señor. En realidad no quieren vivir una vida en santidad, sino que solamente quieren ser libres de la situación para continuar una vida completamente perdida. Y por eso Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice el verso que fuimos llamados a la libertad con la cual el Señor nos hace libres, libertad del pecado, libertad del mundo, libertad de las filosofías humanas, de las tradiciones humanas, para encontrar la verdadera esencia de la vida, de lo que el Señor quiere para nosotros en esta tierra. Y dice solamente que tenemos que tener cuidado de no usar esa libertad que el Señor nos da como ocasión para la carne, o sea, para seguir viviendo en los deleites de la carne, lo que les comentaba, ¿verdad? Que a veces buscamos la libertad del problema, pero para seguir nuestra vida egoísta. Y todo aquel siervo que es fiel, porque el objetivo o uno de los propósitos más bien de la redención es convertirnos en siervos de Dios. Si nosotros hacemos bien eh, esa función, nos sentimos realmente redimidos del pecado, pero en gratitud, por amor, voluntariamente nosotros nos sometemos a Dios como nuestro amo. El Señor tiene una gran recompensa. Mateo 25:21, en la parábola de los talentos, cuando el Señor quiso hacer cuentas con sus siervos, encontró siervos fieles. Y a uno de ellos le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra, hay dos palabras aquí importantes, poco y mucho. Esa palabra poco significa el tiempo que estamos aquí en la tierra, el tiempo de la vida física, biológica, en el cual tenemos que demostrar que podemos ser siervos fieles, siervos buenos. En lo poco has sido fiel, porque nuestros años en esta tierra en realidad son pocos. Pero dice, sobre mucho te pondré. Esa palabra mucho significa el reino, la eternidad. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es su reino. Es el reposo del Señor, es el deleite del Señor. Y a eso el Señor nos ha llamado. No perdamos el tiempo en distracciones, en cosas de la carne, que simplemente nos van a llevar a la muerte y no a la vida eterna. Amén.